Andrés Pastrana Arango prometió unas cosas e hizo otras, y justo él en su gobierno entre 1998 y 2002 hizo todo lo contrario de lo que había prometido. Por ejemplo, el desempleo en el gobierno de Pastrana se aumentó. También está el escándalo del UPAC. Pastrana terminó involucrado en 2021, salió el escándalo de paraísos fiscales, y hablar de temas que ya tienen que ver con sus orientaciones sexuales, que no deberían importar mucho, pero sí cuando se trata de temas de pederastia. O sea, terminó en un escándalo de pederastia, terminó acusado por Mancuso de parapolítica. Recuerden ustedes que el año pasado, en mayo, Mancuso salpicó 3 campañas presidenciales: la de Andrés Pastrana Arango, la de Horacio Serpa Uribe y la de Álvaro Uribe Vélez. También recordemos que Pastrana dejó las finanzas del país muy mal. Incluso entre Pastrana y Duque duplicaron el déficit fiscal, o sea, dejaron el país en la quiebra prácticamente. Si bien es cierto, el gobierno de Samper tuvo muchos errores y tuvo un escándalo conocido como el proceso 8000, Pastrana también terminó acusado por recibir dinero del cartel de Cali, lo mismo que Samper. Entonces, organizaciones criminales como los paramilitares, como el cartel de Cali, se dan el lujo de apoyar campañas enemigas. Mientras que apoyaban a la campaña de Samper, también apoyaban la campaña de Pastrana, en el caso del cartel de Cali. Y en el caso de los paramilitares, también, mientras que apoyaban a Horacio Serpa Uribe, también apoyaban a Álvaro Uribe Vélez, y antes, mientras que apoyaban a Andrés Pastrana, también apoyaban a Horacio Serpa. O sea, ganaban por A o ganaban por B, se estaban tomando el país. Y si ustedes leen los artículos que hay económicos, análisis estadísticos, análisis serios, se van a dar cuenta que Pastrana convirtió el aparato estatal en algo totalmente ineficiente, sumado a que dejó una deuda pública muy alta. Él fue el que recibió el dinero del Plan Colombia, y luego ese dinero lo utilizaron para convertir el DAS en un grupo terrorista. El DAS, que era un departamento de seguridad del Estado, un departamento de inteligencia, lo convirtieron en un aparato de policía política para torturar, para perseguir. Y el magnicidio que ya estudiamos aquí contra Jaime Garzón, que también fue en el gobierno de Pastrana. Es decir, el paramilitarismo ya se había tomado parte de la Casa de Nariño, parte del Congreso, porque los primeros pactos entre politiqueros y paramilitares empiezan en el gobierno de Pastrana. Entonces Pastrana hablaba bonito, porque usted lo escucha en los debates presidenciales, el tipo tenía un discurso hasta progresista, siendo un conservador supuestamente de derecha, tenía un discurso muy progresista, porque él, sin hablar directamente de reforma agraria, él estaba diciendo que más tierra para el campesino, que más empleo, que mejor economía, que no más gobiernos para los ricos, es decir, no más plutocracia, que el gobierno de Samper había sido el más corrupto de la historia, que entre otras cosas, el único escándalo delicado del gobierno de Samper fue el del proceso 8000. De resto, fueron escándalos muy leves. Entonces, decir que el gobierno de Samper era el más corrupto de la historia tampoco era cierto, tampoco es cierto, tampoco es algo demostrable. El de él sí puede ser uno de los más corruptos de la historia. Entonces, ahí es donde uno nota la falta de coherencia de los politiqueros. Y quiero que le pongan atención a otras promesas más que hizo Pastrana que nunca cumplió. Yo he dicho, y la vida pública mía así lo testimonia, que voy a gobernar para todos los colombianos y muy especialmente para los pobres. Porque mi vida es cercana a lo que la gente necesitaba en Colombia. Noten algo, todos los candidatos a la presidencia, no solamente Pastrana, ellos prometían que iban a gobernar para los pobres. Pero una cosa es prometerlo y otra cosa es cumplirlo. Uno, ¿cómo gobierna para los pobres?
Por ejemplo, haciendo reformas tributarias en donde los ricos pagan más impuestos. Por ejemplo, los impuestos los tiene que pagar alguien. Entonces, usted puede poner a todo mundo a pagar impuestos por igual. O usted puede poner a los ricos a pagar más impuestos. O usted puede poner a los pobres a pagar más impuestos. Eso se llama en la economía el óptimo de Pareto. El óptimo de Pareto significa que siempre unos ganan y otros pierden. O sea, en la economía no siempre ganan todos. Usted como gobernante debe decidir cómo manejar el tema tributario, cómo manejar el tema fiscal, cómo manejar el tema de la tierra. Y les voy a poner 3 ejemplos. Hay políticos que prometen darle una carga tributaria más baja a todo el pueblo colombiano, es decir, no diferencian entre ricos y pobres, sino que dicen, vamos a rebajar impuestos para que las empresas puedan producir. Entonces, ahí está, por ejemplo, el caso que más adelante vamos a profundizar, de Iván Duque Márquez. El tipo sacó una campaña publicitaria con pendones gigantes, en donde salía con Marta Lucía Ramírez, su fórmula vicepresidencial, y ellos decían, más salarios, menos impuestos. Y estas promesas son las que menos se cumplen porque son en abstracto. O sea, el tipo no esclareció para quién o para quiénes. Si ustedes recuerdan, porque es algo reciente, es algo de hace 6 años, entonces ustedes probablemente no recuerdan, había muchas campañas publicitarias del uribismo en donde Iván Duque decía, menos impuestos y más salarios. Y de cierta manera, Iván Duque cumplió esa promesa, pero lo que él no esclareció era que era menos impuestos para los grandes empresarios y para los más ricos, y que en la pandemia él iba a salvar a Bianca por temas familiares, y que iba a haber más impuestos para los más pobres. Esa fue la parte que él no quiso aclarar. Bueno, y también está el tema del día sin IVA, que ustedes ya saben que eso es una trampa, en donde las empresas de manera arbitraria suben unos precios y luego el día sin IVA los vuelven a rebajar, haciéndole creer a la gente que le están rebajando. O sea, la trampa del día sin IVA, que esa se la pilló mucha gente. Una mercancía que normalmente valía 35.000, la subían a 40.000 y ya después hacían el día sin IVA y la vendían al precio normal y le hacían creer a la gente que estaba comprando más barato. La trampa del día sin IVA. Pero eso puede ser hasta pasable en un gobierno, ese tipo de trampas, listo. Pero que dejen el país endeudado, que se roben la plata de las vacunas, que se roben el dinero del plan de alimentación escolar, que se roben el dinero de la sociedad de activos especiales, que se roben el dinero de las tecnologías para la niñez, lo que llaman el escándalo de centros poblados con Karen Abudinen, y que luego la Procuraduría archive el proceso, que se roben el dinero para su familia, el escándalo de alias La Madrina, el escándalo de la Fiscalía de Barbosa, que también esa fiscalía la puso ese mismo gobierno. Entonces ahí es cuando uno se da cuenta que ellos en campaña pueden hablar hasta bonito, pueden hacer creer que va a ser el gobierno perfecto, porque va a ser el gobierno que menos impuestos va a cobrar y que va a generar más empleo y más salarios. Cuando muchas veces, aplicando la teoría económica del óptimo de Pareto, si usted cobra más impuestos, tiene que esclarecer a quiénes les va a cobrar más impuestos. Porque si usted dice de manera abstracta, más impuestos, menos salarios, pareciera que es para todo mundo. O sea, que todo mundo va a tener menos impuestos y que todo mundo va a tener más salarios. O sea, mejor dicho, los ricos y los pobres van a quedar bien en este gobierno. Eso de entrada ya se veía que era una mentira. La campaña de Iván Duque y de Marta Lucía Ramírez. Pero el problema no es ese. El problema es que estas mentiras vienen de muchos años atrás. Acá tenemos las evidencias de los 90s. Pero si ustedes analizan los debates de los 80s, las promesas eran las mismas. Vamos a gobernar para los ricos, vamos a entregar las tierras para que el campesino las trabaje, vamos a acabar con la plutocracia, vamos a acabar con la corrupción, vamos a reducir el déficit fiscal, vamos a pagar la deuda externa. Las promesas son las mismas, pero lo importante aquí es lo que realmente cumplieron. Entonces quiero que le pongan cuidado a este debate presidencial de 1998.
Yo no le hablo desde arriba, yo me he metido al barro. Y además, las propuestas que yo estoy haciendo están comprometidas con la gente de menores ingresos. No soy como el doctor Pastrana. ¿Cómo le parece, por ejemplo, ahora sale el doctor Pastrana con una propuesta para bajarle los impuestos a los ricos? No, yo le voy a cobrar impuestos a los ricos para coger esos dineros y distribuirlos y hacer la financiación del plan de desarrollo social que vamos a financiar con rigor. Yo no voy a hacer un gobierno para privilegiar a los poderosos. Voy a hacer un gobierno para toda Colombia. Doctor Pastrana, usted pertenece a una cuna que pues no es muy difícil entender, hace parte de la oligarquía colombiana, es un consentido de los grupos económicos, están simpatizando con su campaña y por eso quiero que me responda muy concretamente. ¿Qué le va a pasar a los grupos económicos en su gobierno? Vamos a aplicar. Miren, yo quiero aplaudir a este periodista. O sea, eso es un periodista de verdad. No los lamezuelas que hay ahora, como Vicky Dávila, como Luis Carlos Vélez, como Néstor Morales. Esto es un periodista de verdad. Usted es de la oligarquía, Andrés Pastrana. Entonces, o sea, yo sé que de pronto puede haber un sesgo ahí, porque alguien puede ser de la oligarquía y puede gobernar para los pobres. Puede pasar. Pero lo más normal es que alguien de la oligarquía gobierne para la oligarquía. Y efectivamente, Pastrana gobernó para la oligarquía. Los datos lo demuestran así. Y mire, este periodista, usted puede decir que es tendencioso o que es parcializado o que tiene un sesgo. Lo puede tener, porque en esto es muy difícil evitar los sesgos. Pero ese periodista le cantaba las verdades en la cara a personajes de como Andrés Pastrana, y ese periodista ya intuía cómo iba a ser el gobierno de Pastrana. Y efectivamente la historia le dio la razón a este periodista. La ley. Primero, que me siento orgulloso de ser hijo de quien soy. Y segundo, ese no es el problema no es de apellidos. El problema es que es un problema económico. El problema no es de apellidos, es un problema económico. Yo sí quiero dejar la reflexión, ¿cómo así que no es un problema de apellidos? Si en Colombia han gobernado prácticamente los mismos apellidos. Y cuando dejaron de gobernar esos apellidos, empezó a gobernar el narcoparamilitarismo. Entonces, ¿cómo así que el problema no es de apellidos, es solo económico? El problema es económico porque unos apellidos que vienen mucho antes del Frente Nacional han usado el Estado para enriquecerse. Y junto con la empresa privada se han aprovechado del Estado para enriquecer la empresa privada y para enriquecerse ellos. Entonces, miren ustedes cómo este señor acá, por lo menos, parte de una falacia. Aquí sí no está diciendo cosas que no son. Acá está diciendo que él se siente orgulloso de su cuna, está muy bien, pero él dice que es un problema netamente económico, o sea, que no tiene nada que ver con los clanes familiares. ¿Qué vamos a hacer es con ese 1,5 millones de colombianos que no tienen cómo llevar un pan a su mesa? ¿Qué vamos a hacer con esos 18 millones de pobres? Pues? O sea, ¿qué hizo? Los aumentó. Aumentó la pobreza, aumentó el desempleo, subió la inflación a lo más alto posible. O sea, si el país estaba mal con Samper, con Pastrana llegó a sus épocas más oscuras en temas económicos. Hoy no tienen vivienda, no tienen salud, no tienen educación. A eso es lo que nos vamos a preocupar. Todo lo que ha propuesto el doctor Serpa, yo siempre me hago una pregunta: ¿por qué no lo hizo si llevan 4 años desde el gobierno? ¿Por qué no invirtieron, por el contrario, en los pobres y no generaron más pobres? ¿Por qué no ellos no invirtieron en justicia social en lugar de generar la injusticia social que tenemos este gobierno? Ya usted, doctor Serpa, gobernó. No se olvide que ya usted tuvo la oportunidad, estamos pidiendo una nueva oportunidad a los colombianos. Doctor Serpa, una de sus virtudes es la lealtad que le significó apoyar al presidente de la República. Lo que usted nos está diciendo es que le va a ser desleal al grupo económico más fuerte del país cuando sea presidente. Yo siempre he sido leal y voy a seguirlo siendo. Yo como ministro del Interior fui leal con el gobierno y con el presidente. Pero eso no quiere decir que yo me identifique ni que me pueda identificar hoy en día el electorado colombiano con todas las cosas que salieron mal en este gobierno. Yo lo he dicho y lo repito esta noche. Yo fui un ministro dentro de 15 ministros y las cosas que se me encomendaron las hice bien y las que ahora haré como presidente las haré todavía mejor. Yo voy... Los colombianos hacen una pregunta, doctor Serpa. ¿Cómo? Y doctor Pastrana, ¿cómo? Ustedes, rayando en el populismo, en un permanente promeserismo y a pesar del preocupante déficit fiscal, se empeñan
en hacer propuestas que cuesten toneladas de dinero. Usted, doctor Serpa, con la reforma agraria. Bueno, y otra cosa, es que, o sea, Serpa ni siquiera fue a este debate, ¿no? O sea, mandó un representante que fue otro ministro. Ellos decían que iban a hacer una reforma agraria, quién sabe. Y realmente hay algo en lo que sí tiene razón Andrés Pastrana. O sea, si ustedes estaban proponiendo una reforma agraria con Serpa como candidato, ¿por qué no la hicieron con Samper presidente y Serpa ministro de Samper? O sea, en ese aspecto sí tenía razón Pastrana. Es decir, ellos se atacaban entre sí y se decían la verdad, pero ninguno servía para lo más mínimo. O sea, todos eran totalmente candidatos y politiqueros, y los que están vivos lo siguen siendo de la oligarquía. Entonces, ahí es donde está la trampa desde el neuromarketing electoral. Diciendo que hay que además generar un empleo cooperativo y que los pobres puedan ser empresarios. Eso no se hace sino con plata. Usted, doctor Pastrana, habla de bajar los impuestos y eso recorta los ingresos del Estado, como usted bien ha dicho. Pastrana, muy parecido a Duque, o sea, el tipo hablaba de rebajar impuestos, pero no esclarecía muy bien cómo ni para quién. Y Pastrana fue un claro servidor de Sarmiento Angulo. Por ejemplo, si ustedes leen la prensa, de los pocos pasquines que habla muy bien de Pastrana, es el pasquín que ahora le pertenece a Sarmiento Angulo. O sea, ellos hacen unos artículos favoreciendo a Pastrana. Y de ahí se nota el agradecimiento que tiene este magnate con Pastrana, que fueron los que lo hizo rico. Son los que permiten que pueda haber gastos. Si no hay plata, ¿cómo van a cumplir tanta promesa vana para no caer en lo mismo de todos los anteriores? Sí va a haber recursos, vamos a manejar la economía con seriedad. Por eso es que yo he dicho, a diferencia del doctor Pastrana, que yo no voy a bajarle los impuestos a los ricos. Yo le voy a cobrar los impuestos a los que tienen que pagar, con equidad, pero con rigor. Inclusive esta semana propuse que voy a apoyar el proyecto de ley en el Congreso para meter a la cárcel a los que no pagan impuestos. Propuesta que no se ha atrevido a hacer el doctor Pastrana. Yo voy a penalizar la evasión de impuestos. Vamos a cobrar bien los impuestos y vamos con eso a financiar un programa sin privilegiar a los poderosos, llegando a las necesidades grandes que tiene Colombia. Inclusive, usted menciona la economía solidaria. Yo he sido siempre el promotor de esa economía solidaria. En la Constitución, como constituyente, velé para que se introdujeran allí medidas que ayudaran al cooperativismo, a la solidaridad. Esa es la mejor manera de contrarrestar este crecimiento arrogante y asfixiante que están presentando algunos grupos económicos y que ciertamente en mi gobierno serán tratados con el rasero de la ley, pero sin familiaridades y sin cercanías. Este señor está prometiendo acá, eso es lo que está haciendo Petro. O sea, Petro le cobró impuestos a los más ricos, eso lo vimos con la reforma tributaria del 2022. Y Petro está haciendo unos programas que no le gustan a la oligarquía. Programas como reforma a la salud, reforma a las pensiones, reforma laboral, reforma educativa. Igual ya llegará el momento de evaluar qué cosas ha cumplido Petro, qué cosas no ha podido cumplir y qué cosas uno considera que él pudo cumplir y no ha cumplido. Que entre otras cosas, pues ahí está el tema de una gran reforma a la policía. Esa es una de las grandes deudas que tiene Petro, que si bien es cierto, la Fiscalía sacó la directiva 0001, en donde ya no se reprime la protesta social, en donde ya se pueden hacer bloqueos sin que intervenga el SMAT. El viernes pasado hubo un bloqueo en la Universidad de Antioquia en Barranquilla y ahí no llegó el SMAT. Y eso fue un logro de la Fiscalía, pero esa Fiscalía la recomendó Petro. Con la Fiscalía de Barbosa no se había tenido ese logro de evitar que se reprimiera la protesta social, o que si capturaban a alguien se les llevara el debido proceso y no se le metiera cosas como terrorismo o concierto para delinquir. Entonces uno podría decir que hay promesas que se cumplen a medias. Por ejemplo, el SMAT debería eliminarse según lo que había propuesto más que Gustavo Petro, Gustavo Bolívar. Entonces son cosas que
el gobierno se está quedando corto porque ya se le está acabando el tiempo. Entonces uno dice, el gobierno tiene que mejorar en esto. De igual manera, cuando estos candidatos a la presidencia prometieron algo, es imposible medir realmente si lo iban a cumplir o no porque no alcanzaron a gobernar. Entonces lo que estamos haciendo hoy es analizando los que realmente sí ganaron y gobernaron, como el caso de Pastrana, como el caso de Uribe, como el caso de Santos, como el caso de Duque, que ellos ya tuvieron su periodo constitucional y ya existe la evidencia tanto de lo que habían prometido como lo de que realmente cumplieron. Eso es lo que estamos haciendo hoy. Misma pregunta, doctor Pastrana. Claramente, ya usted, doctor Serpa, gobernó y todo lo que está proponiendo no lo aplicó el gobierno. Hace 4 años aquí mismo, usted como jefe de debate, el doctor Samper, nos lo dijeron que no iban a aumentar los impuestos y nos metieron 3 reformas tributarias. Nos aumentaron los impuestos no a los más ricos, se los aumentaron a la clase media, a la clase más pobre de este país, pasando el IVA del 12 al 16%. Por eso yo propongo rebajar el IVA gradualmente, manejando el déficit fiscal del 16 al 12. Será un impuesto más justo, le tendremos la mano a la clase media, a la clase más pobre. No rebajó el IVA, ¿sí ven? O sea, es que es algo tan básico. Si ustedes miran, es cierto que en el gobierno de Samper aumentaron el IVA, pero Pastrana prometió que él iba a rebajar el IVA y no lo rebajó. Entonces ahí es donde está la trampa y por eso es tan importante comparar lo que realmente hicieron con lo que estaban prometiendo cuando eran candidatos. Y tendremos más dinero. Segundo, como ya lo propuse, acabar con la corrupción. Ahí está la plata, se perdieron. Acabar con la corrupción. Por el contrario, antes él aumentó la corrupción. Ya saben ustedes que el gobierno de Samper había dejado el escándalo del proceso 8000, un escándalo innegable en donde, en mi opinión, Samper debió pagar. Samper dijo que todo había sido a su espalda, Samper salió limpio, pagaron los peces flacos, Samper no pagó por el proceso 8000, pero el gobierno de Pastrana tuvo mucha más corrupción que el de Samper. Y Pastrana, como ustedes lo han podido apreciar en estos debates, decía que Samper y su gobierno habían sido los más corruptos de la historia. Y para uno decir que un gobierno es el más corrupto de la historia, tiene que compararlo con muchos gobiernos y dar muchísimos argumentos. Porque cualquiera puede decir, este es el peor gobierno de la historia, pero demuéstrelo. Dieron 350.000 millones de pesos que debían haberse invertido. Tercero, la austeridad del gasto, como yo propuse el Estado. Cuarto, austeridad del gasto. ¿Cómo se cae esto? Recuerden que Pastrana terminó involucrado en el 2021 en un escándalo de paraísos fiscales. Entonces, ahí está la austeridad del gasto. Si él era tan austero y tan honrado, ¿por qué resultó con paraísos fiscales en 2021? Vamos a quitarle el manejo que ustedes le dieron del presupuesto a la clase política. Miren qué mentira. O sea que vamos a quitarle el presupuesto y el dinero a la clase política. Mejor dicho, todo va a ser para el pueblo. O sea, quien escucha a Pastrana dice, uy, este tipo realmente cambió el país, o sea, fue el mejor presidente de Colombia, o fue el presidente más popular de la historia de Colombia. Entonces, miren, en campaña se dice hasta misa, pero realmente un político se conoce es cuando gobierna. Y claramente el gobierno de Samper cometió errores, y Pastrana tenía razón en reconocer esos errores. Obviamente algunos los aumentaba, pero aquí, cuando Pastrana fue presidente 4 años, dejó la economía vuelta a nada. Hoy el presupuesto no lo maneja el presidente, sino ustedes. Para mantenerse en el poder le pagaron los favores políticos a los políticos y ellos son los que están manejando el presupuesto. Por eso vamos a acabar con las partidas de financiación, vamos a acabar precisamente con los auxilios parlamentarios que ustedes crearon y a través de los fondos de... Vamos a acabar con los auxilios parlamentarios. Oiga, eso ni siquiera lo puede lograr Petro en este momento. Empezando porque Petro ni siquiera lo prometió, porque él sabe que es imposible, porque ellos son juez y parte a la vez. O sea, los congresistas son los que tienen que votar ellos mismos si se rebajan el salario. O sea, esto de acabar con auxilios parlamentarios, eso nunca se acabó. O sea, miren qué montón de humo. De cofinanciación, fortaleciendo la descentralización con los alcaldes, el gobierno de los alcaldes sin intermediarios, que es esa vieja clase política. Que sin intermediarios, que descentralización, o sea, no cumplió nada.
Y esa politiquería que hoy le metieron ustedes al presupuesto nacional, vamos a obtener los recursos para invertirlos en lo social, O sea, según él, todo se iba a invertir en lo social. Y él terminó invirtiendo fue en los más ricos del país. Sarmiento Angulo estaba feliz con él. Y los medios tradicionales que en esa época apenas estaban creando los medios privados de Caracol y RCN como televisión y le estaban quitando audiencia a los canales tradicionales. En esa época la prensa y el empresariado, el gran empresariado colombiano, no lo atacaban a él, porque claramente pues él gobernó para ellos, pero él en campaña prometía que iba a gobernar para el más humilde, para el más pobre y puro bla bla bla. hacer justicia social en Colombia. Miren, un conservador como Pastrana, hablando de un concepto de un liberal como Gaitán, justicia social. Esto realmente fue todo lo contrario. O sea, Pastrana lo que hizo fue un país más injusto socialmente. Y por último, yo creo que es muy importante el bajarle los impuestos para que la gente genere empleo. Bajarle los impuestos para que la gente genere empleo. Revisen las cifras de desempleo en el gobierno de Pastrana y revisen a quién fue el que le bajó impuestos. Él hizo exactamente lo mismo que Iván Duque. Él le rebajó impuestos a los más ricos, a las grandes empresas. En ese aspecto fue igualito a Duque. Y en el aspecto de robarse el erario fue igualito a Duque. Es que durante mucho tiempo se dijo que Pastrana era el presidente más estúpido que había tenido Colombia, pero llegó Iván Duque y le quitó el puesto. O sea, de no ser por Iván Duque, este tipo sería el presidente más estúpido de la historia de Colombia. Por eso he dicho que por cada nuevo empleo vamos a rebajarle los impuestos a las empresas colombianas para que sean ellas las que generen empleo y no como está sucediendo hoy, que lo generó el Estado para pagar favores políticos. Otra pregunta. Pagar favores políticos. O sea, eso no fue lo que él hizo durante toda su carrera, y no solamente como presidente, sino como alcalde de Bogotá. Pablo. Doctor Serpa, de manera que la única solución son los impuestos. Usted no tiene, ni siquiera contempla la más remota posibilidad de estimular a una economía absolutamente deprimida y recesiva. Usted se le ha olvidado que en este país, para que haya empleo, tiene que haber producción. Y que si usted simplemente da subsidios a los pequeños productores a través de cooperativas, no está generando empresa que dé empleo, está dando autoempleo. ¿Cuáles son las propuestas para la reactivación de la economía? Bueno, yo estaba aclarando cómo yo no le voy a bajar los impuestos a los ricos y el doctor Pastrana sí. Pero además de eso, mi programa es muy claro. Yo voy a promover la microempresa, la mediana empresa. He sido siempre, desde que fui pequeño empresario y director de un gremio que los agremiaba, un gran defensor de los pequeños y medianos empresarios. Yo no soy como el doctor Pastrana que piensa solamente en los grandes conglomerados industriales. Yo creo que el grueso del empleo lo genera la pequeña y mediana industria en Colombia. Doctor Pastrana, si recibe plata más pequeña, hay menos para gastar. Eso es un hecho, usted lo explicó cuál es el déficit. El ajuste fiscal que se requiere es enorme. Usted lo va a hacer firmemente, un ajuste en que de verdad el país entre en cintura, o va a seguir con cuenta las personas. La primera medida de choque es elegir a Andrés Pastrana. Eso es lo más importante porque tenemos la voluntad política de hacerlo. Ellos llevan 4 años y no han querido hacer el ajuste fiscal. Segundo, ya lo vimos. La plata, ¿dónde la sacamos? 350.000 millones que se perdieron por la corrupción. Las partidas de destinación específicas que las manejan los parlamentarios, los auxilios parlamentarios. Y por lo más importante, Pablo, bajar los impuestos. Si bajamos los impuestos habrá más empleo, la gente podrá proteger. Recuerden, si bajamos los impuestos, habrá más empleo. O sea, Iván Duque le copió a Pastrana eso, y ambos, cuando gobernaron, hicieron exactamente lo contrario, que fue ponerle más impuestos a los más pobres y menos impuestos a los más ricos. Es como si Iván Duque le hubiese copiado todo el programa económico a Pastrana y ambos gobernaron de la misma manera, quebrando el país. Proteger su vivienda, y si bajamos los impuestos podrán generarse nuevas empresas, sobre todo esas pequeñas microempresas. Eso se llama en la economía la falacia de la curva de Laffer. En la curva de Laffer también la aplicó Duque. Y no solamente Duque y Pastrana. O sea, yo me atrevería a decir que la mayoría de presidentes colombianos han aplicado la falacia de la curva de Laffer. Que si yo rebajo impuestos, entonces genero más empleo. Es como si el empresario dijera, ay, como este presidente que acaba de llegar ya me está cobrando menos impuestos,
entonces voy a contratar más personal y voy a generar más empleo. Es una falacia de falsa causalidad. ¿Quién dijo que los empresarios son beneficencias y que simplemente por tener menos carga impositiva van a empezar a contratar más personal? Un empresario, ¿en qué se puede gastar el dinero que le exonera un gobierno de impuestos? Se lo puede gastar en viajes, en lujos, en drogas, en muchas cosas. No necesariamente que porque este gobierno me rebajó impuestos, entonces yo por eso, de manera muy humanitaria y filántropa, voy a empezar a contratar al primer desempleado que me encuentre, que porque este gobierno me rebajó impuestos, entonces yo por eso voy a contratar el primer aparecido, que para poder cumplir con las condiciones de la curva del AFER. Tendiendo la mano con crédito barato, vamos a reactivar la economía. Pregunta Julio, contesta el doctor Pastrana. Doctor Pastrana, Noemí Samil casi logró 3 millones de votos con una expresión que decía 4 años más de lo mismo. Con el doctor Serpa, para muchos colombianos esa voz de expresión quiere decir que no quieren 4 años más de lo mismo. Ustedes significan más de lo mismo. Julio, insisto en lo que dije al comienzo de esta intervención. Yo soy el único de los candidatos que no participé en este gobierno, que desde el comienzo he venido insistiendo y he venido haciendo oposición a este gobierno. Yo no participé del gobierno de Samper y de Serpa, y por eso tengo hoy la legitimidad para decirle al pueblo colombiano que nos den esa oportunidad de hacer el cambio, que es lo que le estamos proponiendo hoy al país. Cambio que significa volver a mirar a la gente y a los sectores más pobres y más marginados. No lo que hizo este gobierno. Ya el doctor Serpa tuvo la oportunidad de gobernar. Yo le estoy pidiendo al país que me dé la oportunidad de gobernar. Este gobierno nos generó desempleo, yo propongo empleo. Empleo para ese 1,5 millones de colombianos más que hoy están en las calles. Yo le estoy proponiendo al pueblo colombiano que hagamos el cambio para acabar con la politiquería. Porque si algún mal nos deja este gobierno, además del déficit fiscal que ya hemos discutido, es que el gobierno se le entregó a los políticos. Hoy revivieron los auxilios parlamentarios. Hoy lo que estamos viendo que buena parte del déficit fiscal es porque los senadores y representantes son los que están manejando el presupuesto, y por eso el presidente tiene que poder recuperar, como yo lo propongo, el manejo del Estado. Y por último, algo para acabar con esa vieja politiquería. Lo propuse hace 4 días. Todos los presidentes, directores y gerentes de los institutos descentralizados van a llegar por sus propios méritos. Los vamos a seleccionar por una compañía ajena del Estado, que le van a pasar al presidente unos nombres y el presidente selecciona quién va a ser el director del ICS o quién va a ser el director de Caprecom para evitar la corrupción que vivimos en este gobierno. Miren, eso se llama decir algo verdadero para concluir de allí algo falso. Eso en la lógica se llama falacia ignoratio elenchi, y es la que está aplicando aquí el señor Andrés Pastrana. O sea, él decía que de los candidatos presidenciales, él era el único que no había hecho parte del gobierno de Ernesto Samper Pizano. Eso es verdad. Y en ese aspecto, mucha gente le creyó a Pastrana por eso. Porque decían, no, es que este no gobernó. Pero él ganó con esa falacia de que como él no había hecho parte del gobierno de Samper, entonces él iba a gobernar muy bien. Y si ustedes se ponen a mirar las estadísticas, hay algo muy curioso de este gobierno de Pastrana, que ni siquiera un sector de la prensa tradicional ya lo estaba respaldando. Igual pues no se puede creer mucho en esas estadísticas de los medios tradicionales, pero el diario El País sacó un artículo en donde decía: el 70% de los colombianos rechaza la gestión de Pastrana en 2 años después de su investidura. Y si ustedes miran este artículo del País, está basado en unos indicadores económicos que quiero que analicemos acá con el rigor que merecen. Porque si bien es cierto, Samper tampoco dejó muy buenos números, acá hasta el diario El Tiempo publicó lo siguiente. Voy a leerles lo que decía El Tiempo por allá el 29 de julio del 2001. Decía: 3 años después de que Andrés Pastrana asumió el poder, Colombia tiene
4,3 millones más de pobres. Miren, ¿qué decía él? Que él iba a reducir la pobreza, que iba a reducir el desempleo, que iba a reducir la inflación. Puro bla, bla, bla. Antes empeoró el país. Y esto lo está diciendo El Tiempo, que El Tiempo es un diario también de la oligarquía. El crecimiento económico es igual al de 1998. Bueno, al menos se la buena Pastrana, que no empeoró el crecimiento económico. La inversión privada ha caído drásticamente. Y eso que él gobernaba para privados, y aún así la inversión privada cayó. La paz sigue siendo un sueño. Bueno, él fracasó en este proceso de paz que él tuvo con la guerrilla de las FARC. También hay que reconocer que hubo noticias falsas, hubo saboteos paramilitares, hubo falta de compromiso de ambas partes, falló la guerrilla de las FARC, falló el gobierno de Pastrana. Pero lo más preocupante fue, crecieron los secuestros, las extorsiones y las masacres. La corrupción continúa en escena. Esto fue cuando ya Pastrana estaba terminando su gobierno. Simultáneamente, el costo de vida bajó. Bueno, en ese aspecto, por ejemplo, a Pastrana le fue bien. Y dice que la banca internacional recuperó la confianza en el país. Bueno, acá es donde uno puede decir que Pastrana no lo hizo todo mal, pero también Pastrana gobernó acorde a lo que le conviene a la banca internacional. Las exportaciones no tradicionales aumentaron y Colombia ha ganado espacios en sus relaciones internacionales. Eso es de pronto de lo poquito rescatable del gobierno de Pastrana, que el tipo viajó mucho y estableció muy buenas relaciones internacionales. O sea, en ese aspecto no se puede negar que le fue bien. Pero acá hay otra parte que quiero que tengamos en cuenta. Estas cifras económicas de Pastrana difieren mucho del compromiso asumido por Pastrana a principios de 1998, cuando lanzó su campaña presidencial en medio de la parafernalia electoral. Colombia tiene un gran futuro, pero tenemos que superar muchos obstáculos generados por un liderazgo errado que nos ha dejado con más desempleo. Esta es la parte preocupante. Bueno, que generó más confianza privada y mejores relaciones internacionales. Listo, pues no todo lo podía hacer mal. Pero dice, Pastrana dejó más desempleo, más compatriotas sin techo, más niños con hambre y sin oportunidad alguna, demasiada injusticia con los más necesitados y muy poca justicia para los criminales y para quienes quebrantan la ley. Entonces, si uno mira los indicadores que la misma prensa tradicional está diciendo, porque, ojo, esto no lo está diciendo un medio alternativo, porque en esta época ni siquiera existían los medios alternativos. Cualquiera podría decir, no, es que odian a Pastrana porque son castrochavistas o porque son mamertos izquierdistas. No, esto lo está diciendo un medio tradicional de la oligarquía como el diario El Tiempo, que también le reconoce algunas cosas buenas a Pastrana, que no es que esté odiando a Pastrana. Y Pastrana, como ustedes pueden apreciar en estos debates, prometía una Colombia maravillosa. O sea, prácticamente decía que Colombia iba a convertirse como en una Suiza. Pero miren que la realidad fue otra. Contesta el doctor Serpa. Bueno, yo quiero comenzar por hacer un gran elogio de la doctora Noemí. Yo creo que ella y sus amigas y amigos llenaron un vacío en Colombia. Llenaron un vacío respondiendo con generosidad y con importancia a unos planteamientos que hizo una gran líder en un momento crucial de Colombia, que fue Noemí Sanín. Antes de contestar la pregunta, quiero pues manifestar un homenaje a ella y a lo que significó su mensaje. Este señor que está representando a Serpa alaba a Noemí Sanín, una señora de la oligarquía que no le aportó nada al país. Recuerden ustedes que Noemí Sanín fue total responsable del genocidio que cometió el ejército en el Palacio de Justicia. Recuerden ustedes que el ejército, con la excusa de
recuperar el Palacio de Justicia que se lo había tomado el M-19, ingresó al Palacio, desapareció archivos, magistrados, gente de la cafetería, hubo magistrados que salieron vivos del Palacio de Justicia y terminaron desaparecidos, torturados y muertos no, asesinados. Hay cuerpos, cadáveres que no han aparecido. O sea, Noemí Sanín fue gran responsable porque ella era la ministra de Comunicaciones del gobierno de Belisario Betancur y ella fue la que puso un partido de Millonarios y Unión Magdalena. La primera vez que transmiten un partido colombiano de fútbol profesional por televisión. Y ella transmitió ese partido para no hacerle caso a los magistrados que pedían que el ejército no se retomara el Palacio de Justicia, que se podía solucionar sin el ejército. Pero aún así, engañaron al pueblo y Noemí Sanín fue cómplice con Belisario Betancur. Y mire este tipo cómo alaba a esa señora. Por eso les digo que ni los conservadores ni los liberales eran partidos del pueblo, ni eran partidos honrados, ni merecían gobernar, pero hasta esa fecha ellos eran los que gobernaban y los que complacían las oligarquías. Luego en el 2002 el uribismo llega a suplir ese papel, pero con mayor sangre que ellos. Pero de todas maneras estos gobiernos fueron muy malos. Mensaje que se identifica mucho más el de Noemí con el mío que con el doctor Andrés Pastrana. Yo he venido haciendo planteamientos muy claros sobre el papel de la mujer en Colombia, su tarea fundamental. Por eso, entre otras cosas, tengo como compañera en la fórmula vicepresidenta una mujer. El de Noemí Sanín fue un mensaje con mucha más sensibilidad social, que yo me identifico igualmente con esa sensibilidad social. Yo no he hecho la política desde los clubes sociales de las capitales como el doctor Pastrana, la he hecho desde las plazas públicas, mano a mano y hombro a hombro con el pueblo. Noemí habló de la paz, de la búsqueda incesante de la paz, y en eso tenemos grandes coincidencias. Y de empleo habló también ella, y en eso también yo me identifico con ella. El nuestro no es un empleo de echar gente a la calle, como se dispone a hacerlo el doctor Pastrana, privatizando a diestra y siniestra entidades, acabando con entidades como el Seguro Social y el CENA. Sí, no, doctor Pastrana, yo le decía 4 años de lo más de lo mismo porque usted tiene mucha gente que se parece a lo mismo. Usted está lleno de Valencias Cocios, de personajes de la política tradicional que representan ese cambio. Y esos Valencias Cocios y esa oligarquía que estaba con Pastrana, luego se le pegó a Uribe en el 2012. Entonces fue básicamente lo mismo. De pronto, lo que se le abona a Pastrana es que no fue tan sangriento como el gobierno de Uribe, pero el resto fue un gobierno muy malo también. Que la doctora Noemí trató de vendernos. Es que estamos cansados de ver que este país se lo roban los políticos, y usted tiene muchos de ellos. Sí, yo siempre he dicho una cosa, yo creo que hay que fortalecer los partidos, que es distinto, pero hay que distanciarlos, y por eso yo claramente hago esa propuesta. Yo no quiero acabar con la maquinaria que de los puestos, y por eso yo he dicho que en mi gobierno, y quiero reiterarlo, Julio, todos los gerentes, directores de institutos descentralizados y de empresas industriales y comerciales del Estado no los va a nombrar el presidente directamente, sino que después de seleccionar una empresa por fuera del Estado, esos nombres se los pasan al presidente y pueda nombrarlos. De esta manera estamos acabando con lo que se denominan las maquinarias y acabando con la corrupción. No más Capricornio. Ojo con lo que dice ahí Pastrana como candidato. Acabar con la corrupción. Por el contrario, antes la aumentó. Ahí es donde está la falsificación histórica. Y miren que estos politiqueros son muy repetitivos. Si ustedes analizan este debate, se van a dar cuenta que Pastrana parece como un robot. O sea, el tipo vuelve a repetir lo mismo, que va a gobernar para los pobres, que va a reducir el desempleo, que va a acabar con el hambre, que va a acabar con la corrupción, que va a acabar con las cuotas y los beneficios en el Congreso. Puro bla, bla, bla. No más seguro social, no más corrupción en el Estado. Y doctor Serpa, 4 años más de lo mismo porque usted sí hizo parte de los 4 años. Bueno, pero ¿sabe qué me gustaba a mí? Que esta prensa es menos arrodillada que la de ahora. O sea, la prensa de ahora es totalmente arrodillada a las oligarquías. Esta prensa, hay que recordar una cosa, que todavía no existía la hegemonía de los canales privados, porque los canales privados no existían todavía. O sea, RCN y Caracol eran emisoras, nada más. No eran canales privados de televisión, ni tenían tanta audiencia. En esta época, los canales de televisión más vistos eran el Canal 1 y Canal 2. Entonces,
la prensa no era tan regalada. Mire que le dan duro a todos dos, al conservador y al liberal. O sea, esta prensa tenía más dignidad que la de ahora. Era una prensa más crítica que la prensa dominante ahora. Esta prensa cumplía el papel que en este momento cumplen los medios alternativos, de cuestionar la oligarquía. Yo hice parte de un gobierno, nunca me he avergonzado de eso, lo hice con lealtad y lo hice hablando con sinceridad. Pero a mí no me pueden venir a echar la culpa de todo lo que salió mal. Aquí acabamos de oír al doctor Samper, acabamos de oír al doctor Pastrana. Lo traicionó el subconsciente, es que el doctor Samper. Ay, hombre. Por ejemplo, diciéndonos que él no se responsabiliza de todo lo mal que hizo la administración Gaviria, porque él no tenía sino 2 o 3 ministros en el gabinete de Gaviria. Pues el serpismo no tenía sino a Horacio Serpa en el gabinete de Pastrana, de Gaviria. Otro lapsus, o sea, es que no sé cuál está más loco. No, y claramente Pastrana, siendo conservador, tuvo cuotas y tuvo ministros en el gobierno de Gaviria. Otro gobierno nefasto, pero nefasto para la historia de Colombia. Un gobierno que ya estuvimos repasando hace algunas clases. De manera que no me pueden a mí venir a poner la responsabilidad de 15 ministros en... Ustedes dos han dicho que personalmente liderarán el proceso de paz. El doctor Serpa ha estado metido desde que nos acordamos en el proceso de paz sin resultados. Y el doctor Pastrana nunca se ha asomado al proceso de paz. La pregunta es, ¿cuál es la propuesta real? ¿Cuál es el proceso de paz que ustedes van a liderar? Contesta, doctor Pastrana. A ver, claramente he dicho que directamente yo me sentaré personalmente a hablar con los grupos subversivos, a hablar con la guerrilla. Miren, esto sí lo cumplió. Él se sentó a hablar con Tiro Fijo, con el Mono Jojoy, en el Caguán, la zona de distensión. Esta fue la única promesa que él cumplió de lo que hemos visto en este debate de hoy. La única promesa que cumplió fue esta, a pesar de que fracasó, pero al menos lo intentó. Y he dicho que estamos viviendo un país totalmente distinto. 4 años que perdimos precisamente porque en estos 4 años la guerrilla no quiso sentarse a dialogar con el doctor Samper ni con el doctor Serpa. Bueno, estos se perdieron porque Samper no hizo proceso de paz con las guerrillas. Y el de él se perdió porque el proceso que hizo con la guerrilla de las FARC fracasó. Y le dejó todo el terreno servido para que Uribe llegara con su sangre a gobernar. Que era el encargado de manejo de la paz. Por eso yo he dicho que hay unas situaciones distintas. Hoy la sociedad civil, están los sindicatos, los empresarios, la iglesia. Tenemos un mandato por la paz, y esa tiene que ser la primera obligación del próximo presidente de Colombia. El doctor Serpa ya tuvo todos los cargos para hacer la paz. Fue comisionado de paz, fue procurador, fue ministro de gobierno, fue ministro de interior, estuvo sentado en Tlaxcala, estuvo sentado como presidente de la Constituyente y no fue capaz de hacer la paz. Ha sido un burócrata de la paz, ha tenido todos los cargos para hacer la paz y no pudo hacer la paz. Por eso yo le estoy diciendo al país que nos den otra oportunidad, que nos den esta oportunidad de cambiar esa política. Él ha dicho que ha insistido 20 años en hacer la paz, pero la guerrilla no le creyó. No se sentó con él siendo ministro, menos se van a sentar con usted, doctor Serpa, siendo presidente. Por eso le pido a la guerrilla que nos dé esa oportunidad y al país que nos dé la oportunidad de hacer la paz. Y de la mano, no solamente vamos a hablar de sentarnos en la mesa de negociaciones, sino hacer esas reformas estructurales para volver a traer a Colombia la justicia social. Paz con hambre no podrá existir. Ya usted durante estos 4 años como ministro, la ley le fijaba a usted esa responsabilidad, no fue capaz de hacer la paz, sino por el contrario, lo que nos trajeron fue más violencia y 1 millón de desplazados que hace 4 años no teníamos en Colombia. Bueno, Pastrana critica a Serpa porque no fue capaz de hacer la paz con las guerrillas. Pues Pastrana tampoco fue capaz. Pastrana fue alcalde de Bogotá, Pastrana fue presidente, Pastrana tuvo ministros en el gobierno de Gaviria, como conservador, puro neofrente nacional. O sea, Pastrana tampoco fue capaz. Es que no es fácil. O sea, no es fácil negociar con grupos armados ilegales, y mucho menos en Colombia. Contesta la misma pregunta. Sí, yo tengo una experiencia larga en temas de paz y ese es mi gran título, el que no tiene el doctor Pastrana, porque yo conozco el tema, porque yo me he jugado en procesos de paz, porque yo he ido a dialogar
en nombre de otros gobiernos a las montañas de Colombia. El doctor Pastrana no conoce el lenguaje, no conoce los anhelos, no conoce la problemática de la paz. Yo la conozco. Qué triste da ver a un candidato a la presidencia que en síntesis lo único que nos dice que va a hacer en materia de paz es que va a dialogar directamente. ¿Y qué quiere decir eso? Se va a meter 2 años dialogando día y noche el presidente de la República. Yo tengo un proyecto mucho más grande, mucho más importante. Desde luego la inversión social se necesita y se necesita el empleo. Eso casi que es de sentido común. Pero hay que saber cómo se va a dialogar, cómo se va a convocar a la sociedad civil, cómo vamos a llamar la mediación internacional. Yo he fijado una posición sobre los 10 puntos de la FARC, lo he fijado sobre los puntos del ELN y he dicho inclusive, porque este es el bien supremo de Colombia, que si es necesario convocaré una gran asamblea constituyente para que allí hagamos el gran pacto institucional. Si los centroamericanos hicieron la paz, yo voy a ser capaz de hacerla en Colombia. Miren, los politiqueros durante varias épocas han hablado de Asamblea Nacional Constituyente. Ahorita vamos a ver que Uribe también habló de eso en algún momento de su presidencia. Y eso también se convierte en un instrumento como para hacerle creer a la gente que realmente va a haber un cambio. Pero de cierta manera la crítica que le hacían a Pastrana terminó siendo real, porque Pastrana sí se sentó pero no avanzó nada. Por el contrario, la guerrilla traicionó a Pastrana y Pastrana traicionó a la guerrilla y se echaron la culpa mutuamente. La guerrilla aprovechó este proceso para crecer militarmente y Pastrana aprovechó este mismo proceso para que crecieran los paramilitares. Recuerden ustedes que el paramilitarismo en la época de Pastrana creció excesivamente en los barrios, en las veredas. Entonces, lo único que hizo Pastrana fue permitir que la guerrilla creciera y que el paramilitarismo creciera, para que luego llegara Uribe y nos volviera uno de los países más sanguinarios del mundo, con más falsos positivos. O sea, lo que hizo Pastrana fue dejar el escenario para que llegara otro a terminar de destruirlo todo. Doctor Pastrana, ¿usted por qué nunca se ha metido en el barro de la paz? Yo siempre he estado dispuesto a colaborar y a trabajar por la paz. Y por eso digo, posiblemente le reconozco que el doctor Serpa tiene más experiencia, una experiencia que no da resultado, 20 años. Pero yo me pregunto cómo no. ¿Recuerdan a Duque? Que Duque no tenía experiencia de nada cuando era candidato a la presidencia. O sea, Duque había ganado una curul al Senado en lista cerrada, es decir, nadie lo conocía. Ganó por los votos de Uribe una curul en el Congreso. Ganó la presidencia con los votos de Uribe. Y fue puesto en el cargo importante del Banco Interamericano para el Desarrollo por la rosca de Juan Manuel Santos. O sea, Duque, un total inepto que llegó a la Casa de Nariño. Igual Pastrana. Pastrana era simplemente un delfín por la injerencia de su padre, porque su padre fue el que le robó la presidencia a Gustavo Rojas Pinilla el 19 de abril de 1970. O sea, su padre Michel Pastrana se robó la presidencia y a raíz de los robos de su padre, Pastrana heredó ese caudal politiquero del Partido Conservador. Iván Duque también lo mismo. Iván Duque también tuvo un padre que fue gobernador de Antioquia, el señor Iván Duque Escobar, que entre otras cosas, el padre de Iván Duque fue uno de los que descubrió que Uribe pertenecía al cartel de Medellín. Paradójicamente, uno de los denunciantes de Uribe terminó siendo padre del último títere presidente de Uribe. Preguntamos todos los colombianos, ¿cómo le podemos creer al doctor Serpa que todo eso que está planteando, por qué no lo hizo como ministro del Interior? Si él tuvo la responsabilidad de la paz, si él era el encargado de hacer la paz en Colombia, por eso lo que yo digo, él ha sido ese burócrata de la paz y no logró hacer la paz. Claramente la guerrilla dijo que no se sentaba con él. Por eso lo que le estamos diciendo a los corderos es que aquí hay una voluntad de paz. Interpreto el mandato de la paz como la primera responsabilidad y por eso vamos a hacer la paz en Colombia. Doctor Serpa, ¿qué ha cambiado en el ámbito nacional para que pueda alguien creer que usted ahora sí por fin puede dar resultados en materia de paz? Bueno, permítame que le aclare una cosa al doctor Pastrana. Se la voy a contestar, pero permítame que le aclare. Yo he participado en muchos diálogos de paz y no todos han fracasado. Yo participé en procesos que condujeron, por ejemplo, al EPL y a la desmovilización.
y algunos otros grupos. Mire, está mintiendo, porque el proceso de paz con el EPL fue un fracaso, porque a casi todos los mataron los paramilitares y la misma guerrilla de las FARC. Del EPL se desmovilizaron el 95% y la mayoría se convirtieron en paramilitares y empezaron a delatar a sus antiguos compañeros. Y el 5% que quedó como disidencia, que fue el de Caraballo, terminó siendo arrinconado por los antiguos compañeros que se volvieron paramilitares y también por la misma guerrilla de las FARC, que los veía como traidores a la causa guerrillera. Entonces él está vendiendo el proceso con el EPL como exitoso. Ese proceso no fue exitoso. Entonces vea cómo le mienten al país. Se aprovechan de que el país no tiene memoria histórica para mentir descaradamente. De manera que la mía no es solo una carrera de fracasos, también de éxitos. Faltan los dos grandes grupos subversivos, claro, pero la mía ha sido una vida dedicada a la búsqueda de la paz. ¿Y ahora qué va a cambiar? Que el anhelo nacional es que encontremos la paz. Pregunta Julio, contesta el doctor Pastrana. No, ¿Muy bien? doctor Serpa, es que yo creo que la paz no le pertenece a nadie, la paz nos pertenece a todos los colombianos y no es justo que ustedes pues, creen esas expectativas. Esa es la obligación de ustedes, resolver el problema de la paz. Por eso me preocupa pensar lo que va a pasar en los próximos 4 años. La pregunta es muy concreta para los dos. ¿Qué va a pasar con el que pierde? ¿Qué va a pasar con el que gane? ¿Vamos a seguir polarizados y enfrascados en lo que vivimos con el presidente Samper del proceso 8000? Ahora lo vamos a prolongar durante 8 años. ¿O ustedes tendrían una voluntad del 8 de agosto, ganador y perdedor, sentarse a conciliar por el país? Si yo pierdo las elecciones, que no las voy a perder, pero si las llegara a perder, quiero decirle al doctor Pastrana, cuente con un soldado de la búsqueda de la paz en Horacio Serpa. Porque así como la he buscado 20 años metiéndome al barro, la voy a seguir buscando y contribuyendo. Yo nunca voy a ser egoísta con la búsqueda de la paz. La paz no es de nadie, desde luego, no es de ningún partido, de ningún candidato, no es ni siquiera del gobierno, porque hoy entendemos que la paz hay que buscarla con la sociedad civil. Pero al frente del gobierno tiene que haber un presidente con capacidad de liderazgo, que convoque sociedad civil, que convoque a la subversión, que entienda los factores sociales que están haciendo el terreno abonado para la paz. Y sin lugar a dudas, mi experiencia, mi talante y mi deseo de encontrar la paz son títulos mucho mejores que la lejanía del tema de la paz, que es lo que puede exhibir el doctor Pastrana. Esa respuesta es totalmente lógica y coherente con lo que son ellos, politiqueros, porque pasa muchas veces en la historia de Colombia que los perdedores se le pegan a los ganadores para ganarse algún puestecito. Entonces, ¿cómo no le ha chocado a un tipo de estos ser comisionado de paz del gobierno que electoralmente lo derrotó? Una respuesta totalmente entendible. La misma pregunta, doctor Pastrana. La paz, coincido con usted, Julio, no puede politizarse ni debe politizarse. La paz es de todos los colombianos. Y por eso el 26 de octubre 10 millones de colombianos votamos por la paz. 10 millones de colombianos salimos a depositar nuestro voto, a decir, lo que queremos es que haya paz. Y la primera responsabilidad del próximo presidente de Colombia tiene que ser hacer la paz. Así como digo yo, no haga nada más. Si se dedica a la paz, ese debe ser su primer compromiso. Ese debe ser el mandato que debe interpretar del 26 de octubre. Ojo con lo que decía Pastrana, que con tal de que se cumpla con la paz no importa lo demás. Y Pastrana fracasó en el proceso de Caguán, o sea que él mismo está reconociendo que no hizo nada, ¿sí o no? Y por eso yo pongo todo mi esfuerzo a hacer la paz en los próximos 4 años. Ya este gobierno fracasó, por eso le pido al país que nos dé la oportunidad de aplicar unas políticas distintas a las que desde hace 20 años viene aplicando el doctor Serpa. Y segundo, un tema que es muy importante. Yo creo que voy a ganar las elecciones el próximo 21 de junio. Y Bueno, segundo acierto de Pastrana, efectivamente él ganó las elecciones, pero él había perdido en primera vuelta, o sea, él ganó por el antiserpismo, o sea, él no ganó porque fuera muy bueno, él ganó porque la gente creía que Serpa era más malo, porque Serpa venía de ser ministro de un gobierno que estaba muy quemado por el escándalo del proceso 8000, el cartel de Cali patrocinando la campaña de Samper presidente. Él ganó básicamente porque en ese momento se creyó que era el menos malo. Igual pasó en el 2014, o sea, Juan Manuel Santos no ganó porque fuera muy bueno, ganó porque la gente le tenía miedo al uribismo y a Oscar Iván Zuluaga.
y esos Oscar Iván Zuluaga también tenía el escándalo de Odebrecht. Entonces la gente no quería más uribismo y por eso ganó Santos, porque Santos era el opositor al uribismo. Mucha gente de la llamada izquierda o gente del progresismo votó por Juan Manuel Santos solamente para que no ganara Oscar Iván Zuluaga. Y aquí pasó algo muy similar. Mucha gente votó por Andrés Pastrana para que no ganara Serpa. Y desde ese mismo día voy a convocar al doctor Serpa para que hagamos acuerdos políticos sobre temas que son fundamentales para el país. La paz es un tema fundamental, la política internacional es un tema fundamental, la lucha contra el narcotráfico es un tema fundamental. En esos temas yo creo que hay que ponerse de acuerdo con la oposición y hacer con ellos unos grandes acuerdos políticos y discrepar en muchos otros temas, hacer gobierno y hacer oposición. Pero en estos grandes temas del país tenemos que reconciliarnos los colombianos, tenemos que unir nuestras fuerzas y de esta manera vamos a lograr salir adelante frente a unos temas que no son ni del liberalismo ni del conservatismo, sino de los colombianos. Y por eso también lo invito a usted, doctor Serpa, a que ustedes de la tribuna de oposición hagamos estos acuerdos para sacar al país adelante. Miren, ese Pastrana candidato 1998 era muy conciliador. El Pastrana de ahora no es conciliador. Aparte pues de todos los escándalos de los que ya hemos hablado de él, que Mancuso lo salpicó con el paramilitarismo, el tema de la pederastia, el tema de los paraísos fiscales en 2021, el tema de su oposición fanática contra Petro. Recuerden que Pastrana tildó el proceso de Petro de Paz Total como de narcotráfico, o sea, y por eso Petro lo demandó por calumnia e injuria, porque Pastrana está diciendo que Petro era narcotraficante. Entonces miren que este Pastrana ya no existe, el Pastrana de hace 26 años, candidato, conciliador, que estaba dispuesto a meter a los liberales en su proceso de paz con las FARC. Este Pastrana ya no existe. Otra pregunta. Doctor Serpa, pero si usted pierde, se vuelve un soldado del doctor Pastrana. De la paz, no del doctor Pastrana, de la paz. Y si gana, Y si gana, y si gana usted, ¿va a invitar al doctor Pastrana a que le ayude? al doctor Pastrana y a todos los colombianos. Es que yo supongo que el doctor Pastrana, como todos los colombianos, quieren la paz y yo voy a movilizar y a liderar el proceso de paz en Colombia, llamando a todo aquel que quiera contribuir a buscarla. Esa es mi experiencia. Si he fracasado, entre otras cosas, en la búsqueda de la paz en algunos casos, quiero decir que es mejor haber fracasado buscándola que nunca habiéndola buscado como el doctor Pastrana. Bueno, pero al doctor Pastrana le pasó lo mismo, que la buscó y también fracasó, que ahí lo empató. Doctor Pastrana, sus contradictores dicen que usted es un muy mal perdedor. Hace 4 años cuando perdió nos dejó unos cassettes, dicen sus contradictores, y nos empapeló con los Estados Unidos y la comunidad internacional en un acto que fue poco patriótico. Usted nos dijo que iba a hacer si ganaba, va a llamar al doctor Serpa. Y si pierde, Vamos a ejercer la oposición, vamos a trabajar desde la oposición, que es la representación que siempre hemos tenido y que hemos llevado. Yo le digo al doctor Serpa también que le tiendo la mano para que trabajemos en estos temas. La política internacional no puede ser de un partido, la paz no puede ser de un partido, como usted lo propone, la lucha contra el narcotráfico. Aquí tenemos que unir nuestras fuerzas y vamos a hacer oposición, como lo hemos venido haciendo, a un gobierno si consideramos que está haciendo las cosas mal, y tenderle la mano en estos grandes proyectos para sacar al país adelante sin distingo ni color político. Miren la hipocresía. A Pastrana lo estaban respaldando narcoparamilitares. O sea, el mismo Salvatore Mancuso lo salpicó en la JEP. Y tenía el descaro Pastrana de decir que él iba a combatir el narcotráfico, que el Plan Colombia, cuando llegó el Plan Colombia en el 2000, que iba a ser para combatir el narcotráfico, puro bla bla bla. Tiempo. Pregunta Pablo, contesta el doctor Serpa. Yo quisiera hacerles una última pregunta, una modesta reflexión. ¿No les parece que a ustedes les va la mano en intentarse que ustedes son el cambio? Y yo preguntaría, ¿de dónde sacan la energía para sostener la cara sin sonrojarse, diciendo que son el cambio? Ninguno de ustedes es responsable políticamente por la participación que ha tenido en los gobiernos anteriores. El doctor Pastrana dice que apenas tenía unos ministros en el gobierno de Gaviria y que él no es responsable por el aperturismo, ni en lo más mínimo por todas las tragedias que trajo el campo. El doctor Serpa dice que era apenas un ministro del gobierno de Asamblea. La responsabilidad política de ustedes existe y no se la han cobrado. ¿Cuál es el cambio de cualquiera de ustedes dos si son los mismos? Doctor Serpa. Yo nunca he eludido mis responsabilidades políticas. Yo siempre he sido un luchador de la política, le he puesto la cara a ellas y el pueblo me ha respondido.
Respondí ahora en la primera vuelta. Por eso gané, a pesar de esas encuestas que me daban de perdedor. Ahí está. Yo siempre puse la cara como ministro del Interior en los temas que me competían. Y así se la voy a poner al electorado colombiano ahora en el próximo domingo. Y van a ver ustedes que lo que fue un triunfo estrecho en primera vuelta va a ser un triunfo rotundo en segunda vuelta. Bueno, ahí se equivocó porque no fue que Pastrana tuviera un triunfo rotundo, pero sí les ganó en segunda vuelta. O sea, el tipo estaba muy confiado, todo el serpismo estaba muy confiado. Y aquí ven ustedes una fiel muestra de la politiquería en Colombia. Y van a notar ustedes en las clases que nos quedan, que vamos a seguir analizando el tema del neuromarketing electoral, que esto ha sido la repetición de la repetidera. O sea, empezamos en 1998, pero cuando lleguemos a 2022 van a notar ustedes que ciertos politiqueros mantienen la misma narrativa, las mismas trampas retóricas y al final salen con babosadas. Una pregunta, doctor Pastrana. ¿Cambio qué significa? Cambio significa precisamente salir de esta política que nos ha aplicado el gobierno del doctor Samper y el doctor Serpa. Cambio significa, y es lo que estamos proponiendo los colombianos, acabar con el desempleo, acabar con la injusticia social. Ojo, acabar con el desempleo, con la injusticia social. El tipo no acabó con eso, por el contrario, aumentó la injusticia social, aumentó el desempleo, quebró el país. Ahí tienen ustedes la politiquería en carne propia. Volver a traer la paz a nuestros campos, volver a traer la paz hacia nuestras ciudades. No la trajo. Y por eso yo he dicho que tenemos que buscar una política distinta a la que durante estos 4 años el doctor Serpa y el doctor Samper nos llevaron a los colombianos. Y para 2026 se va a escuchar esto mismo. O sea, van a tratar de atacar con todo el gobierno actual y a mostrarse ellos como el cambio. O sea, aquí Pastrana no representaba el más mínimo cambio, pero esa es la estrategia que tienen los politiqueros. Mostrarse como el cambio, así en la realidad no representen el más mínimo cambio. Cambio significa acabar con la vieja política, con las maquinarias. Acabar con las maquinarias, con la vieja política. Es que esto da hasta risa. Eso estamos haciendo propuestas claras y concretas, como la que ya les hacía mención anteriormente, de que la maquinaria no va a estar en manos de los políticos, sino que los directores de institutos se van a seleccionar y a nombrar por el presidente por fuera de las maquinarias. Que el presidente vuelva a recuperar el manejo del presupuesto para que no sean los políticos Y ese tipo estuvo lleno de mermelada y de cuotas también. O sea, él dice que era el cambio, pero era un cambio, pero para empeorar. Aunque él tenía razón en algo. O sea, él sí trajo un cambio, pero un cambio para empeorar. vieja política la que esté manejando el presupuesto nacional, sino que sea el propio presidente de la mano con los alcaldes, a través de los fondos de cofinanciación, a través de las inversiones en las prioridades del Estado, las obras prioritarias, como vamos a traerlas. Y por último, una gran reforma política que nos permita nuevos espacios. Por eso he hablado con los independientes del referéndum, que esa nueva política, que esos independientes que oímos su voto el pasado 31 de mayo pidiendo esa apertura política la puedan tener. Y por eso los estamos invitando a todos los colombianos a participar de ese referéndum para acabar con la vieja política, para volver a traer al país lo que verdaderamente queremos, acabar con los auxilios parlamentarios, con los viajes parlamentarios. Otra vez el cuentico de los auxilios parlamentarios. Miren que ese tipo es muy repetitivo. Y a través del sistema consciente puedan llegar al Congreso de Colombia. Doctor Serpa, la paz no va con la ineficiencia. En los cargos que usted desempeñó, la eficiencia no se vio al final. Preocupa sobre todo la gestión suya en materia económica. No entiende el tema y no se conocen sus propuestas. ¿Usted puede avanzar algo de eficiencia? Primero, entiendo mucho más de lo que algunos creen. Yo no me dejo embaucar en temas económicos. No poso de sabiondo, pero tampoco me dejo enredar. Y lo que yo sí sé es buscar la gente que sí sabe los temas. Y por eso ya tengo anunciado quiénes van a ser mis colaboradores económicos. Gente que sabe, gente probada, no neoliberales recién desembarcados de las universidades de los Estados Unidos, sino gente aquí fogueada que me van a ayudar a hacer un buen gobierno. Un gobierno que manejando seriamente la economía no va a estar al servicio de los ricos ni de los poderosos. Doctor Pastrana, usted ha hecho una excelente carrera para canciller y se la pasa viajando. Es un embajador volante de Colombia en el exterior. Tiene la facilidad de ver los problemas del país desde arriba, desde un avión. La pregunta, hablando usted
faltó, se la pasa viajando para visitar niñas en islas, faltó esa parte. De cambiar la situación de los pobres. ¿Qué ha hecho usted con los pobres en Colombia para creer que puede cambiar el destino de la Le agradezco esa pregunta porque dice: por sus hechos lo conoceréis. Y precisamente uno lo juzga por sus actos como gobernante. Ahí está la alcaldía de Bogotá. Esa fue la alcaldía más social que hemos tenido en los últimos años. Falso. La alcaldía más social fue la de Antanas Mocus, que entre otras cosas, Antanas Mocus ganó con voto popular. En cambio, cuando Pastrana fue alcalde, era elegido a dedo por el presidente. O sea, que fue el presidente Virgilio Barco el que lo eligió a dedo. O sea, qué mentiroso, es que en la alcaldía más social. Yo personalmente le di agua a más de 3 millones de bogotanos que no tenían agua. En mi alcaldía se generaron el mayor número de cupos estudiantiles. Llegamos y recuperamos un proyecto tan importante como el de Ciudad Bolívar, que generaba cerca de 115 millones de dólares para sectores más pobres y más marginados. Si hay alguien que pueda hablar que ha hecho obras como administrador pensando en la gente, en lo social, he sido yo desde la alcaldía. Y segundo, el tener buenas relaciones. Doctor Pastrana, doctor Serpa, ustedes esta noche hablan de referéndum, de convocar a otra asamblea constituyente, y ya los colombianos cada vez creemos menos en este espectáculo tan triste para nuestra democracia, es de escuchar propuestas que finalmente no se cumplen y terminamos como estamos terminando este gobierno. En ese referéndum o en esa asamblea constituyente o en esa convocatoria para preguntarles esos temas que ustedes proponen esta noche, ¿se someterían ustedes también a preguntarles si los colombianos están contentos con esos primeros 6 meses de gobierno y si los colombianos dicen que no estarían dispuestos a dejar el cargo? Para eso existe el voto programático. Y precisamente yo he propuesto 10 grandes cambios, Julio, porque son cambios realizables, 5 de ellos que tienen que ver con la economía, el desastre económico que nos deja el gobierno del doctor Samper y el doctor Serpa. Son 10 grandes cambios, todos realizables, estudiados. Y el primero es empleo, el segundo es la paz, el tercero es combatir la corrupción, y el cuarto, llegar con la educación y llegar a los sectores más pobres y más marginados. Todo mi programa de gobierno, si usted lo revisa, es un programa realizable. Y por eso yo me quise presentar con un programa. Sabemos que muchos son los problemas, y muchos más son los problemas que nos deja el doctor Serpa y el doctor Samper. Y por eso hemos pensado en un programa de gobierno para quién, para la gente, para cómo resolverle el problema a ese 1,5 millones de hombres que hoy deambulan por las calles, que no tienen cómo llevar un pan a su mesa, o pagar la educación de sus hijos que nos deje el actual gobierno, o el campesino que está abandonado, o los desplazados que hoy están llegando a las grandes ciudades, que es 1 millón de colombianos que hoy no tienen su hogar, que han tenido que dejar abandonado lo poco que tenían. Por eso hablamos de un programa de gobierno con justicia social, un programa que verdaderamente llegue a los sectores más pobres y más marginados, y no como bien lo ha reconocido el doctor Serpa, que ha dicho que este gobierno se enriquecieron los ricos y se empobrecieron los pobres. 4 millones más de pobres, que tenemos que a esos 18 millones de pobres tender la mano, y eso se logra hacer con voluntad política y con un programa que sea realizable. Por eso hemos presentado 10 grandes cambios, para que de la mano, en esa oportunidad que nos van a dar el próximo 21 de junio, comenzamos y vamos a comenzar a resolver esos problemas para que el próximo gobierno le toque resolver otros problemas. Bien. ¿Hay una pregunta? Yo he hablado de una reforma constitucional o de una asamblea constituyente, porque precisamente... Mire que ellos repiten los mismos temas: Asamblea Nacional Constituyente, reducción o eliminación de la pobreza, eliminación de la corrupción. O sea, ellos tienen como un programa muy mecanizado. Y también hay que decir que, si bien es cierto, Pastrana ganó con votos, de todos modos Pastrana representaba una oligarquía. Y en esa época, pues, de las alcaldías, apenas se gobernaba 2 años, y solamente, pues, a partir de finales de los 80 se empieza a elegir las alcaldías con voto popular. Entonces, de cierta manera, hay que comparar las alcaldías antes de los 80s y después de los 80s, porque hay un gran cambio ahí. Pero autoproclamarse como el alcalde más social de Bogotá, sí me parece que fue un gran error de Andrés Pastrana. Y hasta 1988 el alcalde lo nombraba el gobernador y al gobernador lo nombraba el presidente. Entonces era una total oligarquía. Obviamente mi experiencia en los temas de la paz me demuestra
que para llegar a un gran armisticio nacional con la subversión hay que hacer un gran pacto institucional. Así lo hicieron en Centroamérica y así lo vamos a hacer en Colombia. Yo veo además en esa asamblea constituyente que tendrá que hacer los retoques que sean necesarios a la Constitución o los cambios audaces, no unos cambiecitos cosméticos como los que ha acordado el doctor Pastrana con unos grupos independientes, sino una gran asamblea constituyente que le abra las puertas de progreso, de equidad y de convivencia a Colombia para el siglo XXI. Y sí, yo no tendría ningún inconveniente cuando esa constituyente se vote y se apruebe y se ponga al escrutinio de los colombianos, si es necesario someter al juicio de los colombianos también un veredicto sobre la buena o mala impresión que tengan de mi gobierno en ese entonces. No me dará miedo eludir esa responsabilidad. Aunque el voto programático no existe hoy para el presidente, sino para los gobernadores y los alcaldes, yo no tendría ningún inconveniente en poner también a juicio de los colombianos si ven bien o mal cómo va mi gobierno en ese momento. Porque yo lo he dicho, mi primera prioridad es la búsqueda de la paz. Y a ese objetivo lo someteré todo, inclusive mi propio mandato si es necesario. Pregunta. Sí, doctor Pastrana, hablando de medidas fuertes, de choques, de decisiones trascendentales para la historia de Colombia, si a usted el Congreso no le camina, no le ayuda a sacar iniciativas, ¿usted tendrá la suficiente autoridad política para plantear cerrar el Congreso? Yo creo en la democracia, yo no soy de los que creo que tengamos que cerrar el Congreso. Yo creo que llevando proyectos de ley como los que estamos planteando para beneficio de los sectores más pobres y más marginados, para los sectores más abandonados del país. Oiga, y revisando las estadísticas de la época, Andrés Pastrana aumentó la deuda siendo alcalde de Bogotá en un 300%. Y aún así se atreve a decir que él fue el alcalde más social. O sea, yo no entiendo ese señor que tiene en el cerebro o en qué se basa para decir tal barrabasada. Y esos votos que sacó Pastrana, tanto para alcaldía como para presidencia, pues también es entendible porque la gente votaba más por partido. O sea, así el candidato fuera mediocre, la gente votaba por el conservador. O sea, Pastrana era muy mal candidato, pero mucha gente votaba por él por fidelidad partidista. Entonces, para la alcaldía de Bogotá sacó más de 400.000 votos. Fue electo popularmente, listo. Pero Pastrana, cuando llegó a la presidencia, todavía había en Colombia ese voto partidista, ese voto de yo voto por este porque es conservador como mi abuelo, como mi padre y como yo. Entonces había como esa fidelidad partidista, y eso sí lo logró el uribismo, que el uribismo rompió ese partidismo tradicional y creó un nuevo ídolo, un nuevo caudillo. Ese fue el gran cambio del uribismo. El Congreso de Colombia va a trabajar en esa independencia que tiene que existir entre el Ejecutivo y el Legislativo, para que de la mano de Ejecutivo y Legislativo podamos sacar adelante esos proyectos de ley que van a beneficiar a la gente más pobre y más necesitada de nuestro país. Por el contrario, antes perjudicaron a la gente más pobre del país. Sí. Y este debate, curiosamente, fue publicado en el mismo canal de YouTube de Andrés Pastrana. O sea, él mismo publicó las mentiras que él no cumplió como presidente. O sea, como si la gente no supiera o no entendiera que el tipo prometió una cosa, hizo otra, que el tipo se la pasó hablando de reducción de la pobreza. Lo único que el tipo cumplió fue que intentó un proceso de paz con las FARC. De resto, nada de lo que hice en ese debate lo cumplió, todo lo hizo al revés, todo lo dañó, todo lo empeoró. Empeoró a Colombia como había empeorado a Bogotá, siendo electo con más de 400.000 votos. Yo tengo dos conclusiones para terminar esta parte de la clase. La primera, la mejor forma de conocer un político y si realmente es politiquero es comparar lo que prometió en campaña versus lo que realmente hizo cuando gobernó. En este caso estamos analizando presidentes. Y la última conclusión, es importante seguir haciendo ejercicios de memoria histórica.
para que cuando nos prometan algo en campaña lo guardemos y cuando sea el momento oportuno lo saquemos y le digamos al gobernante, vea, usted no cumplió esto lo cumplió a medias, o explíqueme por qué no puedo cumplir esto otro, o esto por qué no lo cumplió de la mejor manera, y también reconocerle lo que realmente haya cumplido, decirle, bueno, usted cumplió esto muy bien. De eso se trata la democracia deliberativa.